En lo profundo de las montañas, donde los ríos susurran antiguas verdades y el viento acaricia las hojas con infinita ternura, vivía un viejo maestro llamado Rikan. Su vida era sencilla, despertaba con el sol, bebía té con serenidad y pasaba los días observando la naturaleza en su eterna transformación. A menudo, los aldeanos subían hasta su cabaña en busca de consejo, pero Rikan rara vez ofrecía respuestas directas, en cambio, sonreía con la calma del que ha comprendido el fluir del tiempo. Un día, un joven discípulo llamado Haru llegó hasta él con el ceño fruncido y el corazón inquieto. «Maestro», dijo con impaciencia, «he practicado la meditación, he seguido sus enseñanzas, pero aún me siento atrapado por la ansiedad. Quiero comprender la paciencia, pero cada día que pasa, me impaciento más». Rikan lo miró con dulzura y le pidió que lo acompañara. Sin decir palabra, caminaron hasta un pequeño árbol joven que crecía junto a un arroyo. «Haru», dijo el maestro, «tira de esta rama con todas tus fuerzas». El joven, sin dudarlo, tomó la rama y la jaló con determinación. La rama se dobló, pero no cedió. Con más fuerza aún, Haru tiró de nuevo hasta que, con un chasquido, la rama se partió en sus manos. Rikan asintió y recogió los fragmentos. «Ahora, observa esta otra rama», dijo, señalando otra que se curvaba con la brisa sin quebrarse. «No resiste, no se apura, simplemente se adapta al viento». Haru frunció el ceño. «¿Qué significa esto, maestro?» «Significa que la paciencia no es soportar con rigidez, sino aprender a inclinarse sin romperse. Quien se impacienta lucha contra el viento, mientras que quien es paciente aprende a moverse con él». El discípulo miró el árbol, sintiendo que la lección se grababa en su interior como el reflejo de la luna sobre el agua. Y así, comenzó a comprender. Al día siguiente, Rikan le entregó a Haru una taza vacía y lo llevó a la orilla del arroyo. «Llena esta taza con el agua del río», le indicó. Haru obedeció y sumergió la taza. Sin embargo, cuando intentó levantarla rápidamente, el agua se derramó. Probó de nuevo con más cuidado, pero al menor movimiento, el agua temblaba y se escapaba. El maestro observó en silencio hasta que el joven se detuvo, frustrado. «Maestro, no importa cuántas veces lo intente, el agua siempre se mueve y se derrama». Rikan sonrió. «El agua no puede ser apresurada. Si intentas tomarla con ansiedad, se perderá entre tus dedos. Pero si permites que repose en la taza sin prisa, permanecerá contigo». Haru miró la taza con una nueva comprensión. La paciencia no era solo esperar, era saber sostener el momento presente sin forzarlo. Desde aquel día, comenzó a aplicar esta lección en cada aspecto de su vida, aprendiendo a fluir con el tiempo en lugar de luchar contra él. Pasaron los meses y Haru siguió entrenando bajo la guía de Rikan. Un día, el maestro lo llevó a un risco desde donde se veía todo el valle. Allí, le señaló un bambú alto y robusto. «Haru, observa el bambú. ¿Qué ves?» El joven meditó un momento antes de responder. «Es fuerte, pero también flexible. Cuando el viento sopla, se dobla sin romperse». Rikan asintió. «Exactamente. Pero antes de que creciera tan alto, el bambú pasó años desarrollando sus raíces bajo la tierra. Durante ese tiempo, parecía que no crecía en absoluto. Solo cuando sus raíces fueron lo suficientemente profundas, comenzó a elevarse hacia el cielo». Haru reflexionó sobre estas palabras. Entonces, la paciencia también es confiar en lo que no se ve. Aunque parezca que no avanzamos, estamos echando raíces. El maestro sonrió con satisfacción. «Así es, Haru. La verdadera paciencia no solo es soportar la espera, sino comprender que cada momento tiene su propósito». Con el paso del tiempo, Haru aplicó las enseñanzas del maestro en su vida cotidiana. Pero aún sentía que su paciencia era puesta a prueba. Un día, mientras recogía leña en el bosque, encontró un capullo colgando de una rama. Se detuvo a observarlo, al notar que una mariposa luchaba por salir,
sintió un impulso de ayudarla. Con mucho cuidado, abrió un poco el capullo con los dedos, permitiendo que la mariposa emergiera más rápido. Sin embargo, al hacerlo, notó que las alas del insecto eran débiles y no podían sostener su vuelo. La mariposa se tambaleó y cayó al suelo, incapaz de volar. Haru sintió un peso en el corazón al darse cuenta de lo que había hecho. Esa tarde, relató el incidente a Rikan. El maestro lo escuchó en silencio y luego le dijo: cada proceso tiene su tiempo. Si intentas apresurar el crecimiento de algo, podrías privarlo de su verdadera fuerza. Haru bajó la mirada. Quería ayudar, pero terminé perjudicándola. Rikan asintió con suavidad. Lo mismo sucede con nosotros. La lucha es parte del crecimiento. Aceptar el ritmo natural de la vida es la más grande prueba de paciencia. Haru comprendió que la paciencia no solo era esperar sin ansiedad, sino permitir que la vida siguiera su curso sin interferencias innecesarias. Desde ese día, aprendió a confiar en el tiempo, en el esfuerzo, y en la transformación que solo llega cuando es el momento adecuado. Conforme los años pasaban, Haru se convirtió en un discípulo ejemplar. Un día, Rikan lo llevó hasta la cima de la montaña y señaló el horizonte. Haru, dime, ¿qué ves? El joven observó el vasto paisaje, las colinas verdes, el río serpenteante y las nubes flotando en el cielo. Veo la inmensidad del mundo, maestro. Todo sigue su curso sin prisa. Rikan sonrió. Así es. La naturaleza no se apresura, y aún así, todo se cumple. La paciencia es el arte de estar en armonía con el ritmo de la existencia. Haru cerró los ojos, respiró profundamente y sintió la paz que solo la verdadera paciencia puede otorgar. Finalmente, comprendió que la paciencia no era solo una virtud, sino un camino de vida. Los días transcurrieron y Haru comenzó a transmitir las enseñanzas de su maestro a otros jóvenes que llegaban en busca de sabiduría. Un día, uno de sus propios discípulos le preguntó: Maestro Haru, ¿cómo sabré si he aprendido la verdadera paciencia? Haru sonrió y respondió: cuando dejes de preguntar cuánto falta. El tiempo pasó y Haru se convirtió en un sabio maestro, conocido en toda la región. Sin embargo, un día, llegó un hombre que no era como los demás. Era un anciano que había viajado desde tierras lejanas, y al llegar ante Haru, le hizo una pregunta que desconcertó al discípulo. Maestro Haru, ¿cómo puedo aprender a ser paciente cuando la vida me ha quitado todo lo que amaba? ¿Cómo esperar algo bueno cuando todo lo que he conocido se ha desmoronado? Haru, con calma, observó al anciano y lo condujo hasta un pequeño claro en el bosque. Allí, les mostró un árbol frondoso que parecía haberse quedado atrapado entre las rocas. Las raíces del árbol se extendían hacia abajo, buscando agua, pero la roca lo mantenía atado. Sin embargo, el árbol había comenzado a crecer a través de la grieta, torciéndose y adaptándose a la difícil situación. Este árbol, dijo Haru, no es paciente porque espera en calma. Es paciente porque no se niega a crecer, incluso cuando la vida lo ha desafiado. No se rinde ante las rocas, ni ante la dificultad. La paciencia no significa esperar sin más, significa seguir adelante a pesar de todo, porque siempre hay un camino que seguir. El anciano miró el árbol con asombro. Entonces, ¿la paciencia es más que solo esperar? Sí, respondió Haru, es la fuerza para seguir, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La paciencia no es resignación, sino el coraje para seguir buscando la manera de crecer, aún en los momentos más oscuros. El anciano asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa apareció en su rostro. Pasaron los años y Haru vivió muchos momentos de prueba. La naturaleza seguía su curso, y aunque la paz que él había encontrado en la paciencia parecía profunda, hubo días en que el dolor y la incertidumbre lo sacudieron. Recordó las enseñanzas de su maestro, pero no siempre fue fácil aplicarlas. Un día, mientras meditaba frente al río, una tormenta comenzó a desatarse. La lluvia caía con fuerza, y el viento azotaba las aguas,
creando olas furiosas. Haru, aunque acostumbrado a la calma, sintió una creciente ansiedad ante la tormenta. Sus pensamientos se nublaron, y por un momento, se olvidó de todo lo que había aprendido. En ese momento, escuchó la voz de Rikan en su mente: recuerda, Haru, la paciencia no es solo la calma del río en días tranquilos, sino la capacidad de estar en el ojo de la tormenta. Haru cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que la tormenta siguiera su curso. En lugar de luchar contra ella, aceptó su presencia. Al hacerlo, sintió que algo en su interior se asentaba. No podía controlar el viento ni la lluvia, pero sí podía elegir cómo respondía a ellos. Así, la tormenta pasó, y cuando la calma regresó, Haru comprendió que la verdadera paciencia era la aceptación total de la experiencia, sin resistirse al flujo natural de la vida. Con el paso del tiempo, Haru se convirtió en un anciano sabio, conocido por su profunda serenidad. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un joven que, al verlo, le preguntó con incertidumbre: «Maestro Haru, ¿cómo encuentro la paz que usted tiene? Parece como si nunca se inquietara». Haru, observando al joven, lo condujo a un lugar especial en el bosque, donde un antiguo roble se erguía majestuoso. «Mira este árbol», dijo el maestro. «¿Qué ves?» «Un árbol fuerte», respondió el joven, que parece no haberse movido con los años. «Pero observa bien», dijo Haru. «Este árbol ha vivido muchas estaciones. Ha enfrentado tormentas, ha recibido el sol, ha experimentado inviernos fríos, y aún sigue aquí. No ha resistido la vida, sino que ha crecido con ella. La paciencia no se trata de permanecer estático, se trata de fluir con la vida, de ser flexible ante las circunstancias». El joven miró el árbol con una nueva comprensión, y Haru continuó: «La paz que buscas no es algo que se encuentre en la quietud, sino en la aceptación del cambio y del tiempo. Cada momento tiene su propio ritmo, y aprender a estar en armonía con él es la verdadera paz». El joven discípulo pasó los días siguientes meditando bajo el roble, absorbiendo las enseñanzas de Haru. Con el tiempo, comprendió que la paciencia no era un esfuerzo, ni un esfuerzo por estar tranquilo, sino la capacidad de vivir plenamente en el presente, sin ansiedad por el futuro ni arrepentimiento por el pasado. Un día, ya al final de su tiempo con Haru, le preguntó con una sonrisa: «Maestro, ¿alguna vez llega el momento en que uno ya no necesita practicar la paciencia?». Haru lo miró con serenidad, y con voz suave, respondió: «La paciencia es como el río. Nunca deja de fluir, y siempre tiene algo que enseñarnos. Cuando dejas de aprender, dejas de vivir. La paciencia no es un logro, sino un camino sin fin, un arte que se perfecciona con cada paso». El joven comprendió que la verdadera paciencia no era un destino al que llegar, sino una forma de ser, una forma de vivir cada momento con el corazón abierto al flujo de la vida. Así, Haru, el maestro de paciencia, siguió su camino en silencio, sabiendo que la enseñanza nunca termina, que cada paso es parte de un ciclo eterno.